Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de MSX Inside. En esta ocasión vamos a estar hablando de las interrupciones del VBlank. Bien, ¿quién genera estas interrupciones? Bueno, pues en el MSX y en cualquier otro ordenador, el VBlank lo va a controlar el VDP, o sea, el procesador que controla el vídeo. ¿Cuál es la principal labor del VDP? Pues la principal labor del VDP consiste en generar la imagen que vemos por la pantalla. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues en el MSX el VDP lee de una memoria de vídeo, de la VRAM, lee el contenido de la VRAM y genera la imagen que vemos nosotros en la pantalla. Y lo más importante, esto lo hace sin intervención de la CPU. Es decir, si nosotros le decimos al VDP, oye, llena la VRAM con estos valores, bien, y una vez que lo hayamos hecho, la CPU no interviene para nada y el VDP está constantemente leyendo de la RAM, de la RAM de vídeo, de la VRAM, y generándonos la imagen. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues como esta televisión es un poco antigua, vamos a poner un esquemita de lo que sería nuestra pantalla y bueno, podemos distinguir varias zonas. Aquí en azul tenemos pintado lo que sería el color de fondo, el borde, y en rojo tendríamos lo que es la pantalla en sí, lo que dibujamos. La resolución de los MSX1 pues sería 256 de ancho por 192 de alto. En los MSX2 podríamos llegar a 256 por 212. No estoy hablando ni del entrelazado, que sería el doble en vertical, ni de la alta resolución, que sería el doble en horizontal. Dejémoslo en baja resolución, 256 por 212. O incluso en el modo overscan, del cual trataremos en un próximo vídeo, podríamos llegar al 256 por 224. Entonces, esta sería la parte que el VDP dibujaría tomando los datos de la VRAM. ¿Vale? Vamos a centrarnos en este vídeo, pues en el modo de 256 por 192. Lo he explicado aquí. Para 192 de alto funcionaría exactamente igual para 212. ¿De acuerdo? El modo overscan funciona de otra forma y necesitamos avanzar un poco también en el tratamiento de las interrupciones para poder entender cómo funciona. Entonces, ¿cómo pinta el VDP nuestra imagen? Bueno, pues el VDP empieza a contar en la línea 0, que es la primera línea que tenemos aquí en la parte roja, y terminaría contando en la línea 191. Entonces el VDP dice, bueno, pues empiezo en la línea 0 y voy generando la imagen, pum, 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 pum. Entonces recordemos que esto en los años 80, ¿cómo eran las televisiones? Pues las televisiones eran un haz de rayos catódicos, entonces iba moviéndose. ¿Cómo se iba moviendo? Pues empezaba aquí, iba para acá, volvía, iba para acá, volvía, iba para acá. No me salen muy derechas las líneas, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Iba haciendo todo eso. Entonces, el VDP entre las líneas 0 y la 191, que está más o menos por aquí, pues lo que va haciendo es tomar los datos de la VRAM y componer la imagen que se va viendo. ¿Vale? Es decir, compone la línea 0, la ha pintado, ya está en verde, ya está visible, y la línea 1, y la línea 2, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, la línea 190, y la línea 191, ya ha terminado de dibujar la pantalla y llega a la línea 192. Ojo, aquí ha pasado algo muy, muy, muy importante, y es 192 es exactamente el alto. Y es muy importante lo de exactamente. Lo recalco, es exactamente 192. Bueno, pues en este momento el VDP dice, escúchame, que aquí hay algo muy importante que está pasando. Es decir, genera una interrupción. ¿Qué pasa? Pues que el Z80 dice, uy, me han dicho algo, vamos a suponer que el Z80 estaba atendiendo a las interrupciones. Entonces, si recordamos qué es lo que hace el Z80 cuando recibe una interrupción, bueno, pues ha terminado de ejecutar la instrucción que estaba haciendo,
recibe la interrupción, salta a donde tenga que saltar, en el modo 0, nuevamente no es recomendable usarlo, el modo 1 o el modo 2. Entonces lo primero que hace es, se pone los casquitos, se inhibe, yo ahora mismo no quiero saber nada más de interrupciones, y ojo, ojo, porque el VDP aquí sigue diciendo, atiéndeme, atiéndeme. ¿Por qué? Porque todavía el Z80 no ha atendido al VDP. Si os recordáis, había tres cosas fundamentales que hacer en cada interrupción. La primera es, ha habido una interrupción, pero ¿quién me ha interrumpido? Entonces ahora el Z80 tendría que ir preguntando a todos los periféricos que sabe que le pueden interrumpir, ¿has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Entonces, normalmente en el MSX solo vamos a tener el VDP que pueda interrumpir, pero nada impide que algún otro periférico, de hecho los hay, genere sus propias interrupciones. Entonces los programas que trabajen con esos periféricos sabrán que tienen que preguntarles también a ellos. Pero bueno, ahora mismo nos centramos en el VDP. Tenemos que preguntarle al VDP si es él el que nos ha interrumpido. ¿Y cómo se lo preguntamos? Pues se lo preguntamos leyendo su registro de estado. En los VDP de primera generación es el único registro de estado que existe. En los VDP de segunda generación, o sea, el 9958 o el 9938, funciona, pues tienen varios registros de estado. Y sería el registro de estado 0. Entonces, por defecto, la norma dice que cuando se termina de atender a una interrupción, siempre hay que dejar visible el registro de estado 0. Esto lo veremos en el siguiente vídeo en el que trataremos otro tipo de interrupciones. Ahora vamos a suponer que solo tenemos el registro de estado 0 y que nosotros, bueno, pues lo leemos. Recordemos que el VDP tiene, el de los MSX1, tiene 8 registros de solo escritura y un registro de estado de solo lectura. Es decir, nosotros no podemos escribir en el registro de estado 0, solo lo podemos leer. De acuerdo, lo hemos leído. ¿Qué información nos da este registro? Bueno, pues nos da unas cuantas cosas. Los bits desde el 0 al 4, que forman un número de 5 bits, es decir, de C0 a 31, contienen el número de patrón del quinto sprite en línea, si es que hay 5 sprites en línea, o del noveno sprite en línea, si es que hay 9 sprites en línea. El bit 5 contiene un flag que nos dice si hay colisión entre dos sprites. Pero recordad que esto en algunos VDPs no funciona correctamente, entonces no es muy recomendable utilizarlo. El bit 6 es el que nos dice, oye, hay más de 4 o de 8 sprites en línea, entonces si este flag está a 1, pues entonces aquí es donde contiene esa información. Vale, pero a nosotros para las interrupciones nos interesa única y exclusivamente el bit 7. El bit 7 es un flag llamado F que si vale 1 es que ha habido una interrupción VBlank. Si vale 0 es que no hay una interrupción VBlank. Así de simple. Vale, entonces en nuestro caso lo hemos leído y dice 1. ¡Qué bien! Hay una interrupción VBlank. Vale, el Z80 sabe que es el VDP, ha identificado al VDP como el causante de la interrupción. Vale, primera cosa hecha. Segunda cosa, pues segunda cosa era decirle al periférico, oye, vale, ya sé que eres tú, deja de incordiarme. Es decir, el VDP está todavía diciendo, hola, estoy aquí, está aquí constantemente diciéndole a la CPU que le atienda. La CPU ya sabe que le tiene que atender. Bueno, pues la CPU sabe que le tiene que atender y la forma de decirle que lo tiene que atender es poner este bit a 0. Problema. Hace un momento he dicho que este registro es solo de lectura. Efectivamente, no podemos poner ese bit a 0. ¿Cómo se le dice al VDP que se le está atendiendo? Bueno, pues es que el registro de estado del VDP, cuando es leído, automáticamente pone el bit a 0. De forma automática.
Entonces, al leerlo, hacemos dos cosas. Podemos identificar si aquí había un 1, en cuyo caso, pues sabemos que es una interrupción VBlank, y automáticamente en el VDP esto se pone a 0. La siguiente vez que lo leyésemos estaría a 0. Y al estar a 0, desaparece la llamada. Desaparece la llamada. Entonces, el VDP deja de estar generando la interrupción. Perfecto. Esto es ideal porque la siguiente cosa que hay que hacer al terminar una rutina de tratamiento de interrupciones es ejecutar la instrucción EI, Enable Interrupts, volver a habilitar las interrupciones. Y si recordamos, cuando se termina de ejecutar la instrucción EI, la CPU no se quita los cascos, se quita los cascos en la siguiente instrucción. Entonces, al quitárselos, después de ejecutar la siguiente instrucción al EI, el VDP ya no está diciendo, oye, no, ya no lo está diciendo. ¿Por qué? Porque en su bit de estado, en su bit 7 del registro de estado, ya está diciendo que no hay interrupción VBlank. Con lo cual, no se vuelve a producir una interrupción. ¿Qué pasaría si nosotros no leyésemos el registro de estado del VDP? Pues que cuando activásemos el EI, después de la siguiente instrucción, se volvería a saltar a la rutina de interrupción. Y así constantemente. Es muy importante que leer siempre el registro de estado del VDP para discernir si es una interrupción VBlank o no y de paso para desconectarla. Vale. Entonces, ¿esto cuándo sucede? Pues esto sucede pues una vez cada 50avo de segundo o cada 60avo de segundo. Es decir, cuando el haz de luz está aquí, en esta zona. ¿Vale? Entonces, cuando el haz de luz llega a esa zona, cuando se ha dibujado esa zona de la pantalla, sucede la interrupción. Y esto además sucede pues con un tiempo muy exacto, o sea, o 50 veces por segundo o 60 veces por segundo. Esto nos permite realizar una medición del tiempo bastante precisa. Gracias a esto, con las interrupciones podemos sincronizar el dibujado de la pantalla, sincronizar la reproducción de la música, etc. Bien, bueno, hasta ahora hemos visto cómo se produce la interrupción, pero no hemos visto por qué se produce la interrupción. Vale, pues la interrupción se produce por lo siguiente. Si os recordáis, aquí estaba la línea 0, es decir, la primera línea que se dibuja es la 0 y la última línea que se dibuja es la 191. ¿Y qué se dibuja en la 192? Pues en la 192 ya se dibuja el color de borde. Es decir, el VDP deja de leer de la VRAM. Si deja de leer de la VRAM, ¿cómo lo hace? Bueno, pues lee de uno de sus registros internos, concretamente del registro 7. En el registro 7, los 4 bits superiores son el color de frente en screen 0, en el resto de screens no se usan, y los 4 bits inferiores son el color de borde, es decir, este color de aquí. ¿Veis? Es el mismo color. Entonces, el VDP dice, vale, pues yo a partir de aquí estoy leyendo de aquí. Ojo, el que el VDP haya dejado de leer de aquí significa que este canal que hay entre el VDP y la VRAM queda libre. Entonces la CPU le puede decir en ese momento al VDP, vale, mira, te voy a mandar datos, vas a cambiar algunas cosas en VRAM para que en el siguiente frame, cuando lo dibujes, las cosas hayan cambiado. Entonces el sprite se haya movido, el tile se haya cambiado, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en este trozo de dibujado de pantalla, en este periodo de tiempo, la CPU le puede mandar datos al VDP a toda velocidad. Entonces, claro, el hecho de dejar libre el canal que comunica el VDP con la VRAM para que se pueda meter datos a toda velocidad es un hecho muy importante, porque le permite al programa decir, vale, ahora te voy a meter los datos a toda velocidad para que cuando empieces a dibujar otra vez lo tenga todo cambiado.
¿Y esto cuánto dura? Pues dura desde que el VDP empieza a dibujar en la línea 192 hasta que llega a dibujar a la línea anterior a la 0, es decir, a la -1, ¿vale? Justo la que estaría aquí encima de lo verde. Si nosotros siguiésemos mandando datos a toda velocidad, empezaría otra vez a dibujar la línea 0. Fijaos, aquí lo he representado como la CPU está mandando aquí datos a toda velocidad al VDP, el VDP está mandando datos a la VRAM sin pausas, pero al mismo tiempo está cogiendo datos de la VRAM. ¿Y por qué aquí hay dos flechitas? Bueno, pues que recordemos que el principal cometido del VDP es producir la imagen que nosotros vemos. Es decir, el VDP está dando más prioridad a la lectura que a la escritura. Si nosotros le metemos los datos a mucha velocidad, sucede lo que se llama el VRAM Data Loss, o sea, pérdida de datos. Es decir, algunos datos se pierden, no se escriben de forma correcta. Entonces, como no se escriben de forma correcta, pues se corrompe. Entonces, por eso es muy importante que cuando estamos escribiendo datos fuera del VBlank, el VBlank es ese periodo desde la línea 192, porque estamos a 192 de alto, hasta la línea -1, ahí podemos meter datos a toda velocidad. Si queremos meter datos por aquí en medio, hay que dejar como unos 20 y tantos ciclos entre escritura y escritura. Es decir, hay que perder el tiempo. Hay que perder el tiempo porque el VDP se atraganta, ¿vale? Porque en este momento lo más importante para él es leer de la VRAM y componer la imagen que queremos ver. ¿De acuerdo? Entonces es por eso por lo que el VDP considera que en ese momento es muy importante generar una interrupción y decirle a la CPU, oye, ahora puedes meterme caña y darme los datos. Bien, de acuerdo. Vale. Volvemos a la situación en la que se produce el hecho de que estamos en 192 de alto y se llega a dibujar la línea 192. Es decir, que el VDP va a generar la interrupción. ¿Seguro? Bueno, en algunos casos a lo mejor no nos interesa que el VDP interrumpa la CPU. Pues, por ejemplo, lo más fácil es que nosotros tengamos conectado, lo más fácil de entender, no es lo más fácil, pero lo más fácil de entender es que tengamos conectado, por ejemplo, un VDP externo, pues una Frankie o un V9990. Entonces, tendríamos dos CPUs que están generando interrupciones, entonces tendríamos que atender a una, a la otra, no sabríamos cuál es, perderíamos mucho tiempo, las interrupciones estarían una por aquí, otra por allá, no necesariamente pasarían al mismo tiempo. Entonces, cuando conectamos un VDP externo, lo más sensato es desconectar las interrupciones del VDP interno. Otro ejemplo, por ejemplo, en la ColecoVision, las interrupciones del VDP son interrupciones no enmascarables, es decir, la CPU no puede ignorarlas. Entonces, la única forma de desconectarlas, de, entre comillas, ignorarlas, es decirle al VDP que no la genere. ¿Cómo se lo decimos? Pues a través de uno de los registros del VDP, uno de los registros de escritura, concretamente el registro 1, y concretamente en su bit 5. Este bit se llama IE0 y si el valor es 1, significa que cuando llega a la línea 192 tiene que generar una interrupción VBlank. Plaf, la genera. Perfecto. La CPU se entera y sincroniza perfectamente. Sin embargo, si hubiese un 0, el VDP no genera la interrupción VBlank. Es decir, llegamos a la línea 192 y el VDP no genera la interrupción VBlank. No interrumpe a la CPU. La CPU sigue lo suyo. Ojo, esto es muy importante. Que el VDP no genere la interrupción no quita el hecho de que el VDP deja de leer de la VRAM y pasa a leer el valor del color del registro 7. En el momento en el que este valor es igual, exactamente igual a este, el VDP deja de leer de VRAM
deja y empieza a leer de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues poco más hay que decir de las interrupciones VBlank. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Las interrupciones VBlank pues suceden una vez cada 50, o sea, cada 50avo de segundo o cada 60avo de segundo, dependiendo del VDP, o si es un MSX2, dependiendo de la frecuencia que nosotros hayamos puesto, que la interrupción tiene lugar exactamente en el momento en el que se está dibujando la línea o la 192 o la 212, dependiendo del alto que tengamos, que para saber que es una interrupción tenemos que leer del registro de estado 0, que es el bit 7. Si el bit 7 está a 1 es que ha habido una interrupción de VBlank, si está a 0 es que no, y al mismo tiempo que se lee, lo que hacemos es borrarlo y poner un 0, y entonces el VDP deja de generar la interrupción. Y que cuando se produce la interrupción, el VDP deja de leer de VRAM y empieza a leer el registro 7 para poner el color de fondo, que lo está haciendo hasta volver a llegar a la línea -1, porque en cuanto empiece con la línea 0, pues otra vez vuelve a leer de VRAM. Y en ese momento, ese trozo de ese intervalo de tiempo que se llama VBlank, es cuando podemos meterle datos al VDP a toda velocidad sin que perdamos ninguno. Y por último recordar que si escribimos un 0 en el bit 5 del registro 1 del VDP, entonces le estamos diciendo que no genere la interrupción, pero el VDP no va a generar la interrupción, pero sí que va a dejar de leer de VRAM y a empezar a leer del registro V7, perdón, del registro R7 para pintar el color de fondo hasta la línea -1. Pues con esto ya hemos terminado con este vídeo y en el siguiente hablaremos de las otras interrupciones que pueden generar los VDP de segunda generación o superiores, que son las interrupciones de línea. Pues nos vemos pronto.